Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, nacemos muertos en el pecado, también en Cristo todos serán y hemos sido vivificados los que hemos creído en Él. Un aplauso a que nos vivificó la gloria. Gloria. Dice, cuando Jesús, quiero que escuchen, hermano, porque ustedes de pronto van a querer conocer más profundamente lo que vamos a hablar en esta tarde. Cuando Jesús murió en la cruz, escucha, no ocupó el lugar de los cristianos. Escucha, no ocupó el lugar de los cristianos, sino el lugar de los pecadores. Cuando éramos pecadores, Él había tomado ese lugar para nosotros también. Jesús vino a ocupar el lugar del hombre. El mundo entero, oigan bien, hermano, ha sido salvado del castigo del pecado. Quiero hacer un énfasis ahí. La salvación que Jesús nos dio es para todos. Él murió por los pecados de todo el mundo, pero no todos se salvan. Quiero que eso quede claro porque muchos pueden decir, si Él murió por el pecado de todos, y entonces pues ya soy salvo porque yo creo que Él murió. No es así. No es así. No todos se salvan. ¿Por qué? ¿Por qué no todos se salvan? Porque deben aceptar y creer en su sacrificio personalmente. ¿Están entendiendo, no? Ok. El plan de Dios no era simplemente salvar al hombre. Escuchen, hermano, esto es bien importante. No era simplemente salvar al hombre del castigo del pecado, porque el pecado tiene castigo, ¿no? Sino por encima de todo, oigan, salvar al hombre, ¿saben de qué? De la naturaleza y la vida. Porque si Jesús solamente hubiera muerto por el pecado, nos perdonó en la cruz, pero realmente recibimos también una nueva naturaleza. Cuando los pecados del mundo cayeron en Jesús, la justa naturaleza de Jesús nos regaló a nosotros. Hubo un intercambio. Los pecados cayeron en Él y su vida, su naturaleza justa vino a nosotros. Nosotros tenemos naturaleza justa porque es la de Dios. Amén. Todo el que ha creído. Y eso es bien importante que la iglesia conozca. Yo sé que muchos la conocen, pero algunos no. La muerte de Jesucristo nos libró, oigan de lo que nos libró, de condenación. Nos libró de condenación, nos libró de pecado, pero no nos reconcilió con Dios. Y muchos de ustedes piensan, ¿cómo? Nos libró de condenación, pero no nos reconcilió con Dios. Exacto, ya le voy a explicar. Ni nos trajo a la comunión con Dios, ni nos dio vida eterna. Fíjense bien lo que les voy diciendo. La muerte de Jesús. No estoy hablando de la resurrección. Estoy hablando de la muerte de Jesús. Nos libró de condenación, pero no nos reconcilió con Dios. Habrá oído espiritual. Ni nos dio vida eterna. La muerte. La muerte. ¿Ok? Todo esto se consuma cuando damos el siguiente paso, como lo pone de manifiesto Romanos 10, 9 y 10,
Todo el que confiesa el señorío de Jesús y cree que Dios le resucitó de los muertos, esa es la salvación. Un aplauso al Rey porque resucitó de los muertos. Espero que todos estén entendiendo esto, hermano, porque muchos no, muchas personas, a mí también me pasaba antes cuando no conocía esto, yo también, no, yo decía, pues Jesús murió en la cruz, ya me salvó, me voy para el cielo. Claro, Él pagó el pecado, pero si no hubiera resucitado, como leí yo al principio en la Biblia, como dijo Pablo, nuestra salvación fuera vana, porque los pecados nada más hubieran quedado perdonados en la cruz, pero siendo resucitado quiere decir que el Padre, Dios Padre, no le hubiese satisfecho el castigo y la muerte de Jesús. ¿Me están entendiendo? Él resucitó porque el Padre, el pecado tenía que tener un pago profundo de muerte, y Jesús lo pagó. Pero si Dios no hubiera estado satisfacido con ese sacrificio de muerte, si Él hubiera dicho no hizo todo como yo quería o como estaba planeado, créanmelo, no hubiera resucitado de los muertos, pero resucitó porque el Padre fue satisfacido con la muerte de Jesús, y esa es nuestra victoria en ese Padre. ¡Aleluya! A mí me encanta hablar de Jesús, me fascina. Vamos a ver esto importante. Nuestra confesión personal del señorío de Jesús y nuestra creencia, oigan bien, en su resurrección, activa nuestra salvación. Las dos cosas. La confesión de que Él es Señor de tu vida. ¿Sabes por qué tienes que confesar que Jesús es tu Señor? Esto tal vez algunos no lo saben, otros sí. Tienes que confesar que Él es tu Señor, dice Romano, lo leemos en Romanos 19. Porque teníamos otro Señor antes, que era el diablo, aunque no le guste. Todos teníamos un Señor antes de ser salvos y se llama diablo. El mismo Jesús dijo, les digo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque nacemos en pecado, en el pecado de Adán, y ese pecado nos hace ser hijos del que es el dueño del pecado, que es el diablo. Por eso es que necesitamos una nueva naturaleza, porque esa naturaleza es de Dios. Esa es la que tú tienes, esa es la que tú tienes hoy, si has creído en Jesús. Y esa naturaleza, como nació de Dios, hoy somos hijos de Dios y no del diablo. Amén. Amén. Dice que nuestra creencia en su resurrección activa nuestra salvación. Oigan todo lo que hace. Activa nuestra salvación, nos da vida eterna, nos trae a la comunión con Dios. Antes no teníamos comunión con Dios. Hoy podemos llegar al trono de la gracia y encontrar misericordia en Dios. Amén. En ese instante, oigan bien, en ese instante que tú confiesas a Jesús y confiesas y dices, yo creo en su resurrección, creo en su muerte, creo que Él me perdonó todos mis pecados, en ese momento nace de nuevo. ¿Y sabes por qué se llama nacer de nuevo? Porque recibe el Espíritu nuevo que Dios te da en ese mero momento. En ese instante despertamos a la paternidad de Dios. ¿Te das cuenta que tenés un Padre?
Cuando te das cuenta que tenés un padre, entonces dices, gracias Señor, porque no tengo padre en este mundo, pero tengo en el cielo, pero que lo tiene. Amén. Nuestro espíritu es recreado, ¿sí? Es recreado. Y venimos a la comunión del espíritu y la palabra de Dios. Todo eso no sucede. Ahora, Jesucristo no solo es Señor de tu vida, con atención, sino también es aquel en que has hallado una rica y profunda comunión. ¿Cuántos se comunican aquí en oración con el Señor? Amén. Tenemos comunión con el Señor, sabemos que oramos y Él nos escucha. Antes orábamos y decíamos, si Dios quiere, pues va a contestar, y si no, no, porque no teníamos comunión con Él. Amén. Entonces dice aquí la palabra, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que Dios siempre quiso tener con el hombre desde que los crió en el jardín de Edén. Él siempre quiso tener comunión con el hombre, porque para él el hombre es la corona de su creación, así como lo oye. Wow. Él no lo hizo realidad eso. Ahora somos participantes, soy yo, de la naturaleza divina y templo de Dios. Todo esto fue hecho posible, oiga bien, no por su muerte nos perdonó los pecados, nada, sino por su resurrección. Amén. Un aplauso al Señor, que vamos a ver aquí acá. Jesús esto le puede decir de una manera, tal vez algunos ya lo han visto, pero es algo muy bonito para este tiempo verlo y recordarlo. Ok. Aleluya. Un minuto que lo está poniendo. Esto lo grabó él en su iglesia en Singapur. Es como algo muy bonito que él hizo. Véanlo. Donde Él está recibiendo todos los pecados de su cuerpo, las enfermedades, la muerte. Y es allí donde Él se siente abandonado porque recibió los pecados.
y Él nos recibió todos los pecados. Gracias, Jesús. Amén. Hermanos, un aplauso. Entonces, de lo que en verdad padeció, hermanos. Un pequeño bosquejo nada más. Él realmente fue, dice la palabra, molido. Ustedes saben lo que es una carne molida. ¿Han comido carne molida ustedes? Que no tiene nada ya de forma. Fue molido por nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga hemos sido sanados. Esa es la victoria de Jesús. Eso así fue como nos perdonó los pecados y luego resucitó de los muertos. Amén. Sigamos dándole honra y gloria con un aplauso. Vamos a pasar ahora a José. Vamos a traer la mejor ofrenda al Señor porque la confesión. En realidad, vamos a la confesión. Ay, perdón, Esmeralda. ¿Dónde está Esmeralda? La confesión, dice que no la hicimos, perdón, porque estaba pensando en lo que íbamos a ver. Amén. Aleluya, te adoramos, Jesús. Adórale. Adórale. Aquí hay una presencia fuerte, hermanos. Aquí está la presencia del Espíritu Santo, porque cuando se habla de la sangre de Jesús, el Espíritu se mueve. Aleluya, vamos a hacer la oración antes de continuar. Todos de pie, por favor. Dice, vamos todos. Querido Padre, gracias por la muerte de Jesús, la gloriosa obra de salvación y la comunión a la que me has traído como resultado de la resurrección de Jesucristo. Amén. Y amén. Ahora sí, vamos a